Buen día traders, habla Nino Di Russo. Hoy es 21 de marzo del 2022. Vamos a comenzar con el briefing del día de hoy. Después de una semana alcista, fue prácticamente la mejor semana alcista de los últimos 2 años. Específicamente la volatilidad. La volatilidad cayó debajo del promedio ponderado de 50, lo cual ha sido muy buen desarrollo. El MACD nos indica tendencia a la baja, pero fíjense que yo puedo trazar una línea que une todos estos mínimos y podría estar la volatilidad encontrando soporte en esa línea de tendencia alcista. De todas maneras, llegó a 23,87. Esta es la volatilidad de Standard & Poor's, lo cual es un muy buen desarrollo y empezó de alguna manera a dar la pauta de una normalización del mercado. En cuanto a los índices más importantes, el Standard & Poor's rompió, fíjense ustedes, el promedio ponderado de 50 y el de 200 en forma alcista después de 4 días consecutivos de ascenso con un MACD con una pendiente extremadamente positiva, pero fíjense que en el inicio específicamente de un dead cross, o sea que SPY tiene una cantidad monumental de resistencias por encima, y fíjense que semejante suba de precios que ocurrió el viernes no está acompañada debidamente de una cantidad adecuada de volumen, lo cual a mí me lleva a pensar que probablemente esta suba del 1,10 que ocurrió el viernes pasado no es ni más ni menos que un short squeeze, o sea, la gente que debió cubrir sus posiciones de venta en corto para cubrir su acuerdo de margen, con lo cual es una suba de alguna manera ficticia. En cuanto al Nasdaq, es más o menos la misma condición, el volumen fue más alto, pero nada extraordinario para semejante rally de 2,05%, y fíjense que en un dead cross, y además besando por debajo la SMA de 50, el promedio ponderado tan importante, el papel Nasdaq concretamente tiene una cantidad de resistencia monumental por encima que pasar para poder seguir subiendo. Y además piensen ustedes que después de 4 días de rally en un mercado que está en resistencia, digamos, no es una buena oportunidad para comprar, ni mucho menos. Acuérdense que lo mejor es comprar en soporte y vender en resistencia, así que acá estaríamos exactamente al revés. En cuanto al resto de los índices, vamos a ver el Russell 2000, que dentro de todo Russell 2000, fíjense que está preparándose una estructura para el inicio de un rounded bottom breakout. Un buen soporte, MACD con buena pendiente, buen volumen, y arriba la SMA de 50. Podría llegar a estar indicando el inicio de un rounded bottom breakout. En cuanto al Dow Jones, las empresas industriales, rompió la SMA de 50 y encontró una fuerte resistencia en el promedio ponderado de 200, con un MACD con fuerte pendiente, pero la misma situación que explicábamos recién, un volumen raquítico que podría explicar esta suba de precios, precisamente el short squeeze. En cuanto a lo que está pasando con el rendimiento de los bonos, hay que tener mucho cuidado con esto porque se está empezando a invertir la curva del rendimiento a 2 años con respecto a la de 10 años, y ese no es precisamente un buen dato por lo que está ocurriendo con la inflación. En lo que vemos al día de hoy, esta es información de ahora, está subiendo un 4,10% el rendimiento, es decir, esto de alguna manera tarde o temprano va a ser una luz verde para que la Reserva Federal del esquema original de 3 subas de tasa de interés termine haciendo entre 6 y 7 durante el curso de este año, llevando la tasa de interés de 0,50 a prácticamente 1,5. En cuanto al precio de los bonos a 20 años, fíjense que comenzó a despertarse 1,22 arriba, con un volumen muy, pero muy importante. Este es todo un dato. En cuanto al precio de los commodities, vamos a arrancar mirando petróleo. Petróleo subió al 1,3%, imparable debido a la guerra
de más de 25 días derivada de la invasión rusa a Ucrania, que implicó más de 3 millones de civiles desplazados y refugiados. Es en el fondo una gran catástrofe humanitaria. Los bloqueos continúan, esto ha hecho subir enormemente el precio del petróleo y del gas. Recuerden, Rusia es el cuarto productor y exportador de petróleo y el segundo de gas del mundo. En cuanto al resto de los metales, oro bajó un 0,88, la plata bajó el 1,33. En cuanto a qué es lo que estuvo pasando con las criptomonedas, vamos a ver el Bitcoin, qué pista nos dio al día viernes. Fíjense que se está empezando a ver el fondo curvado de la SMA de 50 y el Bitcoin está encontrando soporte en la SMA de 50. Al día de hoy esta información es actualizada al momento. El Bitcoin hizo un pullback en la SMA de 50 y la estaría reconociendo como un buen soporte. Así que hay que estar atentos a que pueda iniciar un rounded bottom breakout. En cuanto a lo que está pasando en este momento con los mercados de futuros, la foto instantánea para el pre-market. En el caso del Nasdaq vemos que está en caída 45 puntos. Fíjense que acá claramente se ve lo que yo estaba explicando. La línea azul es el promedio ponderado de 50. El mercado de futuro encontró una resistencia en el promedio ponderado de 50 y está haciendo una vela del colgado. Una vela de estas al final de un ciclo alcista no tiene buena pinta. En lo que se refiere a la volatilidad, fíjense que acá estamos viendo la volatilidad del día y está encontrando soporte en la línea de tendencia que he trazado acá. Y este es un dato interesante porque también está apoyando en la nube de Kumo y podría la volatilidad, si no logra caer, rebotar acá e implicar una corrección bajista. En lo que se refiere a lo que está pasando con el Nasdaq para la apertura, vamos a ver en las 4 horas el RSI Stochastic está en caída, lo cual significa que puede haber alguna caída adicional durante el día. Y fíjense que el RSI Stochastic en el día también encontró su techo y podría iniciar un ciclo correctivo en los próximos 2-3 días. En lo que se refiere al open range del pre-market, fíjense que el mercado después de esta corrección está intentando hacer un ligero breakout para en la suba compensar parte de las pérdidas que tuvo con respecto al cierre del día viernes. No descuiden en las 4 horas la tendencia de este RSI y lo mismo digo para la potencial corrección bajista que haga en el día en los próximos 2 o 3 días. En cuanto a los futuros del Standard & Poor's, la misma situación que relatamos para el Nasdaq, solo que el mercado en lo que es la apertura pareciera estar encontrando resistencia en el promedio ponderado de 200. Fíjense que también tenemos la nube de Kumo ahí arriba. Y también un dato a considerar para todo el mercado es que T2122, el 4 Weeks New High, New Lows, está prácticamente en la zona extrema de papeles sobrecomprados y lo que normalmente ocurre después de que el mercado alcanza este techo es que se produzca alguna suerte de pullback. En cuanto a lo que está pasando en las 4 horas para la apertura, fíjense que el RSI Stochastic empezó a encontrar un piso, podría desde aquí rebotar ligeramente, pero en el día el RSI Stochastic, fíjense que está en un techo como para iniciar un ciclo correctivo. En cuanto a la posición en el pre-market, está posicionándose en el borde superior del open range del pre-market, lo cual nos podría indicar que tal vez para la apertura haya algún ligero rebote alcista, pero recuerden la fuerte tendencia correctiva que puede indicar un RSI Stochastic con rumbo sur. En cuanto
a lo que está pasando con el Russell 2000. El Russell 2000 también está haciendo una vela colgado. ¿eh? Este tipo de vela no tiene buena pinta. De todas maneras, de todos los mercados, es el que por lo menos veo que está haciendo un patrón de rounded bottom breakout y tal vez alguna potencia alcista tenga. En las 4 horas, fíjense ustedes que está tratando de encontrar un piso para reiniciar su ciclo alcista. En el día también está llegando a un techo para iniciar un ciclo correctivo. Para lo que vemos en la apertura, las velas se están ubicando en la parte superior del pre-market, con lo cual es muy probable que en la apertura esté prácticamente al valor del cierre del día viernes. Dow Jones, fíjense que está en baja unos 83 puntos, también haciendo una vela de colgado, con una fuerte resistencia en la nube de Kumo y el promedio ponderado de 200. El RSI Stochastic del día, ya iniciando un ciclo correctivo, en las 4 horas está en el piso y en el pre-market está dentro del open range, con lo cual no nos da ninguna pista. De las cosas que tenemos que tener en cuenta para esta semana, en principio, hoy por la tarde a las 13 horas hace declaraciones Powell, el presidente de la Reserva Federal, con lo cual cada vez que habla el presidente de la Reserva Federal mueve al mercado. Esto va a volver a ocurrir a las 9 de la mañana el día miércoles, donde también hace declaraciones. Es una semana ligeramente liviana en cuanto a información económica. Tenemos el miércoles la venta de casas nuevas, el inventario de petróleo, el día jueves pedido de bienes duraderos, la información de pedido de subsidio al desempleo y el día viernes la venta de viviendas pendientes. En cuanto a la presentación de earnings en el día de hoy, relativamente liviano, hay solo 70 empresas presentando sus dividendos. Entre las notables hay algunas como Nike específicamente. Finalmente, un comentario sobre el mercado local, Grupo Galicia, con una baja del 1,91%, YPF con una baja del 2,23%. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención y será hasta mañana.